Vamos a continuar con la historia de la Revolución Francesa, ¿ya? Ya hemos estudiado antes del examen la primera parte. Habíamos analizado las causas de la revolución, habíamos visto los primeros periodos de esta revolución. Así que hoy vamos a continuar hablando sobre tres momentos de la Revolución Francesa: la Asamblea Legislativa, la Convención y el Directorio. Muy bien. Recordemos algunas otras cositas. ¿Qué cosa fue la Revolución Francesa? Decíamos que fue un proceso de luchas liderado por la burguesía. La burguesía buscó y logró tomar el control del Estado francés y lo hizo pues para modernizar este país, porque Francia era una monarquía absolutista, Francia era un país que aún era feudal. Y cuando se dio la revolución, Francia pues dejó atrás el absolutismo, dejó atrás también el feudalismo. Francia se estaba modernizando. Muy bien, cuando estudiamos en la primera ocasión a la Revolución Francesa, habíamos dicho que esta revolución pasó por tres etapas. ¿Cuáles fueron estas etapas? La monárquica, la republicana y la imperial. ¿Ya? Así es. La anterior clase, habíamos estudiado los primeros periodos de la etapa monárquica. Habíamos estudiado a los estados generales, a la Asamblea Nacional y también a la Asamblea Constituyente. ¿Ya? Todo esto nosotros ya lo hemos visto, ¿ya? Ya hemos evaluado también sobre esta parte de la revolución. Tal vez el momento más importante de todos estos primeros periodos fue lo ocurrido el 14 de julio de 1789 en París, la famosa toma de la Bastilla. ¿Sí? Recordamos que la población de París, la gente de París, tomó el control del castillo y cárcel que llamamos la Bastilla. Lo hizo para tomar las armas, la pólvora que había en su interior y poder defenderse frente a la represión que creían iba a ocurrir por parte del rey Luis XVI. Así es. Muy bien. Ahora vamos a continuar con lo que pasó después de la toma de la Bastilla, después de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, después de la aprobación de la primera Constitución francesa. Muy bien, vamos a poner entonces como D, ¿ya? A la Asamblea Legislativa, ¿ya? Entonces, como puede ver en esta enumeración, la Asamblea Legislativa es parte de la etapa monárquica de la Revolución Francesa. ¿Está bien? Aquí tenemos a la primera etapa, ya en 4 periodos. Muy bien, ya después hablaremos de la etapa republicana y veremos también sus periodos. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué cosa fue la Asamblea Legislativa en esta historia de la Revolución? Pues fue el Parlamento que eh, Francia tuvo allá en el año de 1792. La Asamblea Legislativa. ¿Ya? Nosotros le decimos Congreso, pues ellos le llamaron Asamblea Legislativa. Y así como en el Congreso que tenemos nosotros, hay diferentes partidos políticos que están allí representados. Perú Libre, ¿no? Pues Fuerza Popular, Renovación Popular, etcétera. Pues igual en la Asamblea Legislativa de Francia, de estos tiempos de la Revolución, vemos también varios grupos políticos. Les podemos llamar clubs, pero también les podemos llamar partidos políticos. Sí, es cierto que tal vez el término partido político es un término muy moderno para hablar pues de una historia que ocurrió hace más de 200 años. Es cierto, ¿no? Pero pues a falta de otro término,
voy a utilizar esto, ¿ya? Partidos políticos o grupos políticos en todo caso. Tenemos a los fuldenses, a los girondinos y a los jacobinos. ¿Ya? Quiero que los recuerdes, ¿está bien? A estos tres grupos. En estos momentos de la Asamblea Legislativa destacaron los fuldenses. Después, como vemos, van a destacar los girondinos y los jacobinos. Ahora, ¿qué diferencia había entre ellos? ¿Ya? ¿Qué cosa planteaban? Pues veamos. A ver, los fuldenses eran aquellos representantes que estaban en la Asamblea Legislativa, aquellos parlamentarios que van a defender a la monarquía constitucional. A ver, expliquemos esto. Cuando Francia había aprobado su primera constitución, ya, un año antes, pues Francia se había convertido en una monarquía constitucional. Es decir, seguía Francia teniendo un rey, Luis XVI, pero la constitución limitaba el poder del rey. Entonces, Francia había dejado de ser una monarquía absoluta y ahora era una monarquía constitucional. Los poderes del rey habían disminuido muchísimo. ¿Recuerdas esta frase que usamos para recordar a las monarquías constitucionales o parlamentarias? ¿Recuerdas esta frase de el rey reina, pero no gobierna, ¿no? Así es. Muy bien, entonces Francia había sufrido esta transformación. Muy bien, los fuldenses eran aquellos que decían, mantengamos la monarquía constitucional. Ya no hay absolutismo, pero mantengamos la figura del rey. En cambio, los girondinos y los jacobinos decían, no, ¿ya? Queremos que Francia sea ahora una república, una república. ¿Ya? Los girondinos y los jacobinos eran los partidarios de la república. Así es. ¿Ya? A ver, actualmente, ¿Francia qué es? ¿Monarquía o república? ¿Francia tiene reyes o tiene presidentes actualmente? ¿Ah? Le digo esto porque Francia ha estado cambiando su forma de gobierno a lo largo del tiempo. Entonces, un tiempo decía monarquía, otro tiempo república, monarquía, república. Fue bien indeciso los franceses. ¿Ah? Perú hace 200 años dijo república y seguimos siendo república. Al menos en eso hemos estado claros. ¿Ya? Ok, muy bien. Francia actualmente es una república. Una república. Muy bien. Ahora, ¿qué diferencia encontramos entre una república y una monarquía? A ver, dos diferencias, ¿ya? En una monarquía, el rey transmite su poder por herencia, ¿sí? En cambio, en una república, el presidente no puede transmitir el poder a su hijo, ¿no? La gente, pues, tiene que elegirlo, ¿no? Tiene que elegir al siguiente presidente. ¿Ya? Entonces, en la monarquía existe una sucesión hereditaria, en cambio, en la república, pues, se llega al poder por elecciones. Otra diferencia, el rey lo es de por vida. En cambio, el presidente, o quien gobierne en una república, porque puede que no se llame presidente, así sea una república, pero igual gobierna unos años nada más. ¿Ya? Entonces, en la monarquía hay un régimen vitalicio, esto significa de por vida. En cambio, en las repúblicas hay gobiernos temporales. Muy bien, todos los franceses, girondinos, jacobinos, plantearon que lo mejor era la república. ¿Ya? Los fuldenses decían, no, sigamos con la monarquía. Y ahí debatiendo, pues. Muy bien. Ahora,
¿Y qué diferencia encontramos entre los girondinos y los jacobinos? Que los girondinos eran moderados, en cambio los jacobinos eran considerados los radicales en esta asamblea. Pero eso no soluciona mucho porque, y ahora queremos saber qué diferencia hay entre ser moderado y qué diferencia con el radical. Muy bien. A ver, sabemos que el mundo cambia, pasa el tiempo y las cosas cambian, ¿sí? Podemos estar en contra de los cambios, ser reaccionarios, ser conservadores, o podemos estar a favor de los cambios. Ahora, si estamos a favor de los cambios, podemos querer que los cambios se den poco a poco, lento pero seguro, como dicen algunos. Si creemos que los cambios tienen que ser así lentos, pues estamos siendo moderados. En cambio, si creemos que los cambios se den de una vez, ya todos los cambios, de una vez, ¿para qué esperar que pase el tiempo? De una vez ya, pues entonces estamos siendo radicales. Los radicales son aquellos que quieren acelerar la historia, aquellos que quieren pues que las transformaciones se den de una vez. ¿Ya? Muy bien. Entonces, los moderados buscan cambios, pero los otros van más allá, ¿no? Quieren profundizar, quieren pues agudizar los cambios. Así que los jacobinos eran los radicales y los girondinos los moderados entre los republicanos. ¿Ya? Por ejemplo, en lo que es derecho a voto, los girondinos querían darle derecho a voto en la república únicamente a los varones que tengan propiedades. En cambio, los jacobinos querían darle derecho a voto a todos los varones, sin importar que tengan o no propiedades. Por eso eran más radicales en el sentido que querían avanzar con mayores cambios. Por cierto, ninguno de ellos quería darle voto a la mujer. ¿Ya? Qué machista, ¿no? Por eso, mientras los varones hacían todo esto, por otro lado, las mujeres en las calles también se manifestaban, diciendo que esta revolución también es de ellas. ¿Por qué no le dan derechos? Bueno, la Revolución Francesa no les dio los derechos a las mujeres, a pesar que el lema de la revolución era libertad, igualdad y fraternidad, ¿no? Muy bien, ahora que sabemos quiénes son estos grupos políticos, vamos a cambiar, ¿no? Ahora de punto. Ahora tenemos que hablar del inicio de la guerra. Guerra, sí. La revolución era una lucha de la población contra su gobierno. Absolutista. Muy bien, la población ya ganó. Pero ahora viene otra amenaza. Los que están con la revolución van a tener que enfrentar a otros reinos absolutistas, a otros reyes que van a mandar sus ejércitos a invadir a Francia. Así que la Revolución Francesa no fue solo un asunto interno para Francia. Fue una guerra, al final terminó siendo una guerra con casi toda Europa. ¿Ya? De ahí pues que la Revolución Francesa sea más destacada, más sangrienta, más, pues que suena más fuerte que otras revoluciones del mismo tipo, ¿no? ¿Cuáles fueron los dos primeros reinos que le declararon la guerra a Francia y comenzaron a invadirla? Pues Austria y Prusia. Ah, profe, Australia. Australia, no. Australia es un país de Oceanía. Jugamos contra Australia en el Mundial pasado, recuerdo. Ganamos. Eh, Austria es un país de Europa. ¿Ya? Está al sur de Alemania. El otro es Prusia. ¿Ya? Prusia, algunos se confunden con Rusia. Rusia. No, no es lo mismo. Rusia es un país que existe hasta el día de hoy, con ese nombre, Rusia. Prusia es un país que con ese nombre ya no existe. Prusia, con el tiempo, se unió con otros estados y se convirtió en lo que actualmente llamamos Alemania. ¿Ya?
Entonces, a los prusianos le podemos decir alemanes. Alemanes. Muy bien. Entonces, austríacos, no le vas a decir australianos, ¿ah? Austríacos y prusianos comenzaron a invadir a Francia. ¿Por qué los reyes de Prusia y de Austria le declararon la guerra a Francia? ¿Qué les ha hecho Francia a ellos? Directamente no les ha hecho nada, pero esta revolución podría hacerle daño a los reyes de Austria y Prusia. ¿Por qué? Porque si el pueblo de Francia se levantó y le quitó sus poderes a los reyes de Francia, esto podría hacer que los pueblos de Austria y de Prusia hagan lo mismo, se levanten y le quiten su poder absoluto a los reyes. Por eso los reyes de estos países dicen, no, no lo vamos a permitir. Tenemos que invadir Francia, acabar con esta revolución, hacer ver a los demás que esta revolución ha fracasado para que no se vayan a levantar. ¿Ya? Entonces, lo que van a buscar es detener la expansión de la Revolución Francesa. ¿Ya? Así es, se levanta uno y se levantan los demás. Así que mejor era derrotar a ese primero, ¿no? A ese pueblo francés que se había levantado. Ahora, cuando empezó la guerra, un general prusiano llamado Brunswick dio una amenaza a los franceses. Esa amenaza es conocida como el Manifiesto de Brunswick. ¿Cuál fue la amenaza? Ellos le amenazaron a los franceses diciéndole lo siguiente: cuidado con hacerle algo a sus reyes. Si le hacen algo a Luis XVI o a María Antonieta, quienes eran los reyes de Francia, el ejército prusiano con la capital. Ahora, muchos parisinos se preguntaban por qué estos extranjeros, estos invasores, están defendiendo a los reyes de Francia. Pues, ¿qué dijeron? Ah, seguro que son cómplices de ellos. Luis XVI y María Antonieta son cómplices de los invasores, son unos traidores. Sí, antes intentaron escapar para pedir ayuda, pues lo consiguieron, le han pedido la ayuda. Así que lo que ocasionó esta amenaza fue que la gente atacó el Palacio de las Tullerías. Los soldados de la Revolución tomaron el palacio. Aquí en esta imagen vemos que por un lado están los soldados de la Revolución y por otro lado están los soldados suizos que custodiaban al rey. Este es el Palacio de las Tullerías. Muy bien, al final los soldados suizos, los soldados del rey, van a ser asesinados. Y la gente tomó palacio. ¿Ya? ¿Qué pasó con los reyes? Los reyes fueron apresados, fueron detenidos, acusados de ser traidores, de estar en complicidad con los que estaban invadiendo a Francia, los austriacos y los prusianos. Con esto, muchachos, ¿qué cosa está terminando en esta historia de la Revolución Francesa? Los reyes ya no lo son. Si Francia ya no tiene reyes, entonces la etapa monárquica está terminando, porque ya no hay reyes, ¿no? Ahora son prisioneros. Muy bien. Ahora, los franceses salieron a luchar, a defenderse frente a los austriacos y prusianos. Y para tener éxito necesitaban ser muchos, muchos. ¿Cómo animar, cómo contagiar a la gente para que vaya a defender la patria? Pues para esto necesitamos símbolos patrios, necesitamos desarrollar conceptos de patriotismo, nacionalismo, ya que esta es una lucha por el bien, no de un rey, no de un gobernante, sino de todos. Pues entonces, en este contexto
en que la revolución estaba amenazada por ejércitos extranjeros, surgieron los símbolos patrios que hasta hoy tiene Francia. ¿Qué símbolos? El himno nacional francés, conocida como la Marsellesa, y también la bandera que actualmente tiene Francia, la tricolor, ¿ya? Que aquí vemos. ¿Cuáles son esos tres colores? Blanco en el medio, azul y rojo en los extremos. Ahí está, ¿no? Muy bien. Y aquí dentro de la bandera se encuentra ahí anotado la letra del coro del himno nacional francés. O mejor que leerlo, pues, vamos a escuchar un ratito la Marsellesa, ¿ya? Muy bien, no solo escuchen, chicos, sino lean, pues, la letra, ¿ya? Pues, pues, qué cosa es lo que dicen los franceses en su himno. A ver, un ratito por acá. A ver. Muy bien. ¿Qué les pareció la Marsellesa? A mí me gusta ese himno, ya, a pesar que no soy francés. Acá en el Perú, la melodía lo copió el partido aprista para el himno aprista. Ese sí no me gusta mucho, pero la Marsellesa, la original sí. Claro, es el himno nacional de Francia. Así es. Tal vez recuerdas el Mundial, cuando jugó Perú con Francia, se colocaron los dos himnos tal vez más hermosos del mundo, ¿no? El de Francia y el de Perú, por supuesto. Pues eh, en la letra, eh, qué dicen los franceses? ¿Qué cosa cantan? ¿Ah? Dice por ahí, recuerdo, contra nosotros la tiranía, ¿no? Cantaba la señorita del himno. Pues, ¿a quiénes se refiere? ¿Quiénes son esos tiranos que están contra nosotros? Pues se refiere a los reyes de Austria y Prusia que le han declarado la guerra a Francia. ¿Ah? Dicen, vienen hasta nuestros brazos a degollar a nuestras mujeres e hijos. ¿Quiénes venían a degollarlos? ¿Qué cosas están diciendo en el himno? Pues los austriacos y prusianos, sus ejércitos estaban invadiendo Francia, ¿ya? Y en el coro, ¿qué dicen? Dicen, a las armas, ciudadanos, ¿ya? Formemos batallones, marchemos, marchemos, y así pues continúa la letra, ¿no? Entonces es un himno a la defensa de la patria, de la revolución, frente a la tiranía, los absolutistas. Muy bien. Entonces, cuando estudiamos la Revolución Francesa, ahí como que ya nos damos cuenta del significado de la letra de este himno. Igual pues que cuando te pones a atender pues el contenido del himno peruano, pues ya, y lo comparas con toda la historia del virreinato, ¿no? Todo lo que los peruanos de ese entonces padecieron, pues
nos damos cuenta, ¿no?, de lo que han querido transmitir, ¿no? Bien, muchachos. Entonces, de esa forma, ya han logrado los franceses, pues, llegar hasta los corazones patriotas de su gente, se han unido y han logrado derrotar a los invasores. En la batalla de Valmy se logró la victoria frente a Austria y a Prusia. ¿Ya? La Revolución Francesa se salvó, ¿ya?, de la invasión extranjera. Eso es lo que cantan, pues, hasta ahora los franceses. Y recuerda, también hemos dicho que el Día Nacional de Francia, el Día de Fiestas Patrias, son los 14 de julio. ¿Qué cosa recuerdan ellos los 14 de julio? La toma de la Bastilla. ¿Ya? Así que su himno, sus colores, ya, su día de fiesta nacional, todo tiene que ver con la Revolución Francesa. Igual que para nosotros, con nuestra independencia. Ya, marchemos. Ajá. Así es, correcto, chicos. Es lo que han querido transmitir, pues, con su himno, con la letra de su himno. Le llaman marsellesa porque, según cuentan, los que empezaron a cantar este himno fueron los franceses de Marsella. Marsella es una provincia de Francia, ¿no? De ahí el nombre marsellesa. Muy bien. Francia se salvó de los invasores, pero quien no se salvó fue el rey. Acusado de ser cómplice de los invasores, está detenido, está siendo enjuiciado y pronto, pues, va a ser ejecutado. Con esto estamos pasando de la etapa monárquica de la revolución a la etapa republicana. En la etapa republicana, en todos los años de esta etapa republicana, no tenían rey los franceses, no tenían rey. Van a estar gobernados por otras personas. Va a haber un comité al inicio, después va a haber un directorio, después vendrán el cónsul Napoleón Bonaparte. No van a tener rey en estos años de la etapa republicana. ¿Ya? Ahora, ¿cómo dividimos la etapa republicana? En dos periodos: el de la convención y el del directorio. ¿Ya? Así que vamos a pasar a estudiar ahora qué cosa sucedió durante la convención, ¿ya?, en los inicios de la etapa republicana. Muy bien, estamos en 1792, ¿ya?, a finales del siglo XVIII, en París se ha reunido la Convención Nacional. ¿Qué es esto? Un parlamento. Un nuevo parlamento ha sido elegido. ¿Por qué era necesario este parlamento? ¿Por qué no se continuó con el anterior, la Asamblea Legislativa? Es que como ahora querían que Francia sea una república, era necesario convocar a otra asamblea para que esta nueva asamblea elabore una nueva constitución. Y así tenemos a la convención. Su tarea es crear, pues, la nueva constitución, ¿ya?, que establezca el régimen republicano. Muy bien, ahí está. Ahora, ¿recuerdas a los partidos o grupos políticos? Fuldenses, girondinos, jacobinos. Muy bien. ¿Cuál de estos va a ser el que lideró la convención? En sus inicios fue el grupo de los girondinos los que tuvieron el control. ¿Ellos eran los radicales o los moderados? ¿Los girondinos eran los radicales o los moderados? Pues eran los moderados. Los moderados. ¿Ya? Ahí están. Profe, los fuldenses sí, ellos ya no los vemos acá. Como los fuldenses eran los que defendían la monarquía y ya los monárquicos han quedado desacreditados porque le han echado la culpa al rey de haber traído a los ejércitos invasores. Así que a los fuldenses ya no los vamos a poner. A los girondinos y a los jacobinos sí.
Muy bien, ¿qué fue lo primero que hizo esta convención, esta nueva asamblea o parlamento? Lo primero que hizo es declarar que la monarquía quedó eliminado, ¿ya? Y fundó en su reemplazo la República. Francia, por primera vez en su historia, se convertía en una república, ¿ya? Nuevamente, ¿qué es una república? Es un tipo de Estado en el que sus gobernantes son gobernantes temporales y son elegidos por su gente, ¿ya? Muy bien, eso lo sabemos muy bien los peruanos porque pues ya elegimos autoridades cada cierto tiempo, eh, es la esencia de la república, ¿no? Gobiernos temporales y que la gente decida. A veces muy mal decidimos, pero pues caballero, ¿no? Muy bien, ahí está. Ahora, algo curioso es que cuando Perú decidió ser una república, ya no cambiamos. Hemos sido república desde hace casi 200 años atrás. En cambio, los franceses ya eran monarquía y ahora han creado la república, pero después van a volver a la monarquía y después van a volver a la república. Y así van a estar, ¿ya? Por mucho tiempo. Por eso a la república que actualmente tiene Francia se le conoce con el nombre de la Quinta República. 5 veces han proclamado su república los franceses. Esto que estamos estudiando fue la primera vez. Por eso le estoy llamando la Primera República Francesa. ¿Ya? Nació durante la Revolución, la Primera República Francesa. Ya ya el próximo año estudiaremos la Segunda República Francesa, la Tercera República Francesa, la Cuarta, y así, ¿no? Son 5. Pues bien, ahí está. ¿Quién gobierna ahora? Si el rey ya no está, ¿quién gobierna? Pues ellos no van a elegir a un presidente. En estos momentos, y de forma provisional, van a escoger a un grupo, un comité de salvación pública, ¿ya? A ese grupo de personas que va pues, a dirigir el gobierno, ¿ya? Muy bien. En un rato vamos a mencionar a un hombre muy importante de este comité, Robespierre, ¿ya? Muy bien. Le llegó la hora a Luis XVI, al ex rey. Fue encontrado culpable de traición contra Francia, ¿no? Por haber eh, pedido a a ejércitos extranjeros que invadan a Francia. Lo que quería el rey era recuperar su poder absoluto y para eso necesitaba que pues invadan a Francia, derroten a los revolucionarios. Pero esto claramente era traición a la patria. Y hasta en el Perú, en caso de guerra, la traición a la patria se castiga con la pena de muerte. Bueno, hasta ahora no lo han aplicado, hace muchos años que no hay un condenado a muerte en el Perú, pero pues al menos existe en teoría. ¿Qué le espera entonces a Luis XVI? La guillotina. En esta imagen observamos la guillotina, ven estos maderos, arriba una cuchilla afilada, que bajas una palanquita y cae, pues. Y corta, ves ahí que el condenado es colocado debajo de la guillotina, boca abajo, amarrado, con el cuello justo debajo de la guillotina. Muy bien. La guillotina se había, eh, se había decidido que la guillotina se utilice para ejecutar a los condenados a muerte. Antes se mataba de otra manera, ¿no? A los que tenían poder se les cortaba la cabeza de un hachazo o de un espadazo, ¿no? Le cortaban la cabeza. Pero como a veces fallaban, ¿ya? Era mejor usar un instrumento, ¿ya? Que sea eficaz a la hora de cortar, ¿no?
porque una persona puede fallar el golpe, ¿no? Pero la guillotina, como simplemente cae, cuestión de gravedad, peso, ¿no? No fallarían. A los pobres se les mataba ahorcándolos, ¿ya? Se les dejaba ahí, se les soltaba, caías con fuerza y bueno, pues se rompía tu cuello, ¿no? En la horca, ¿no? Si tenías mala suerte, tu cuello no se rompía y terminabas ahí pues asfixiándote pues lentamente porque te has atado y morías. O sea que quienes tenían una muerte menos dolorosa eran los ricos, los nobles. De un tajo le cortaban la cabeza. Pues ahora, en nombre de la igualdad, la revolución está defendiendo la igualdad, ¿no? Todos debían morir de la misma forma. Los poderosos no podían tener el privilegio de una muerte rápida y sin dolor, ¿no? Ahora, esto sería para todos. Entonces, la guillotina, allí llevarán, ¿no?, a humildes personas condenadas o al mismo ex rey de Francia. En la imagen se muestra, pues, cómo el rey ha sido decapitado, ¿ya? Y muestran la cabeza de Luis XVI. O sea, la mayoría dijo bravo a esto, ¿no? Pero un sector dijo, ¿ya? ¿Qué hemos hecho, no? ¿Qué estamos haciendo, no? Pues no todos estaban de acuerdo con la revolución. Obvio, siempre van a haber opositores. Los enemigos de la revolución, bueno, eran una minoría, pero ahí están. Y quieren que fracase esta república, quieren que las cosas vuelvan a ser como antes. Muy bien. Ahora, ¿qué consecuencia trajo la muerte de Luis XVI, del que era rey de Francia? ¿Qué consecuencia trajo? Que los demás reyes de Europa sientan pues un miedo, ¿no? Un miedo, porque si una revolución hizo esto, le cortó la cabeza a su rey y dentro de poco a la reina también le van a cortar la cabeza, pues los demás reyes de Europa, ¿no?, van a temer que si se da una revolución semejante en sus países, ellos también ya van a pasar por lo mismo. En Inglaterra, como hemos visto, también se dio una revolución años atrás y también le cortaron la cabeza a un rey. Entonces, las revoluciones pueden terminar así. En esta época cortan cabezas, ¿no? Entonces, ¿cómo podían hacer los reyes de Prusia, de Austria, de Rusia, de España, de Inglaterra, pues, de Europa en general, para evitar que esto ocurra, que esta revolución se expanda por todo el continente? Pues tenían que aplastar a la Revolución Francesa, tienen que sumar fuerzas e invadir a Francia. Y si con dos países no pudieron, tiene que ser pues cinco entonces. Y así se formó la llamada Primera Coalición contra Francia. La primera coalición. ¿Por qué primera? Porque llegaron a crearse a lo largo de esta historia 7 coaliciones. ¿Qué, pero no fue suficiente la primera para derrotar a Francia? No. Francia se defendió de la primera, de la segunda, tercera, cuarta, quinta. Francia contra tantos países logró defenderse. Contó con Napoleón Bonaparte, ¿no?, en gran parte de esta guerra, ¿no? Al final ya Francia va a ser derrotada por la sexta y la séptima coalición. Eso ya lo veremos la próxima semana todavía. Así que ahora la situación es más complicada para Francia porque ya no son solo dos países que querían invadirle. Ahora era Francia contra casi todo el resto de Europa. A la revolución había que defenderla, pero no todos estaban de acuerdo con la revolución. O sea que la revolución tenía enemigos afuera y también tenía enemigos adentro. ¿Qué hacer frente a eso? A ver, como las circunstancias eran muy complicadas, cuando la situación se vuelve tan difícil, aparecen las dictaduras, aparecen, ¿no?, hombres que toman el poder
y abusan del poder. Cuando vivíamos pues tiempos del terrorismo, hiperinflación, pues apareció la dictadura fujimorista, ¿no? Muchos dicen, bueno, era necesario, ¿no? Otros dicen, no, aún así no debió llegarse a eso. Pues en Francia, lo mismo. Aparece una dictadura. Un hombre va a tomar el poder y va a abusar del poder. Y él no era rey ni emperador, ¿ya? Pero igual va a lograr tener el control de Francia y bueno, pues va a tener un gobierno bastante duro. ¿Quién es este personaje que aparece en esta imagen? ¿Ya? Era un abogado de clase media llamado Maximiliano Robespierre, apodado el Incorruptible. El Incorruptible. Muy bien, él va a dirigir una dictadura que tiene este nombre. ¿Ah? Recuérdalo porque siempre pregunto esto en los exámenes. Esta dictadura se llamó el terror. ¿Ya? Le puedes llamar el gobierno del terror, el régimen del terror, el reinado del terror, o simplemente el terror nada más, con T mayúsculo, ¿ya? Para diferenciarlo de cualquier miedo, ¿no? Entonces el terror fue un periodo entre 1793 y 1794 en que Robespierre estableció una dictadura en Francia, ¿ya? Cometió pues abusos, excesos en Francia. ¿Cuál era la circunstancia que justificaba esta dictadura? Pues la guerra. Francia está en guerra con varios países. Francia está amenazada. Los franceses están con miedo. Si pierden la guerra, si son invadidos, todos aquellos que se habían levantado, que estaban a favor de la revolución, podían luego ser asesinados por los invasores. Pues Robespierre, ¿qué les dice, no? Sí, ahí están los enemigos afuera, queriendo entrar, pero también tenemos enemigos adentro, ¿ya? ¿Y qué tenemos que hacer con esos enemigos? Tenemos que eliminarlos, no detenerlos y ponerlos en la cárcel. No, Robespierre no es de los que quiere que haya gente en las cárceles. Guillotina para todos ellos, guillotina, ¿ya? Y hay gente que plantea eso, ¿no? En vez de mandar pues a la gente a las cárceles, donde salen peor, dicen, pues debería haber pena de muerte para muchos delitos. Tal vez estés de acuerdo con esa posición, ¿ya? Pues Robespierre plantea algo similar, ¿no? Lo lleva a un extremo pues, grande, ¿no? Eliminar, decapitar a todos los que se opongan a la revolución. Por eso la guillotina hasta se va a quedar pues sin filo de tanto cortar cabezas durante este gobierno del terror. Él va a liderar ese comité de salvación pública y así pues va a perseguir y va a decapitar a miles y miles de franceses. ¿Opositores de la revolución? Sí. Ahora, muchos no sabemos si realmente eran opositores, porque si tiene gente a quien no le caes, tiene gente que te odia o que te tiene envidia, te podían denunciar. Una denuncia anónima, un juez ordenaba tu arresto, ¿ya? Un juicio rapidísimo, el juez no sabe, es la palabra de esa persona anónima contra la tuya. Ante la duda, los jueces en el terror declaraban culpable a la persona. Culpable. ¿Ya? Robespierre hizo esto. Con una ley de sospechosos, agilizó los procesos judiciales y les exige a los jueces que castiguen, que condenen, si es que existe al menos una sospecha. ¿Ya? Ante la sospecha, condénalo, guillotinan. Esto es ir en contra de lo que nosotros llamamos actualmente el debido proceso. Es decir, seguir un proceso judicial con todas las garantías que existen. Un proceso no puede ser, pues, de un par de días,
porque hay que actuar pruebas, hay que investigar, ¿no? Hay que convencer al rey, ¿no? Al rey, al juez, de que uno es culpable o inocente. Y eso no se puede hacer en unos días, ¿no? Tiene que haber pruebas contundentes. Ah, pues actualmente, cuando hay una duda, el juez declara la libertad de un acusado por falta de pruebas, porque actualmente decimos que es peor condenar a un inocente que liberar a un culpable. En cambio, aquí en el terror era lo contrario, ¿no? Muy bien, el mismo Robespierre dijo, ahí lo tenemos la frase, dice, el terror no es más que la justicia rápida, severa e inflexible. Así es, juicios rapidísimos, con castigos, castigo no capital, ¿no? La pena de muerte, e inflexible. Si no hay perdón para nadie aquí. Muy bien, y así miles fueron decapitados en el gobierno del terror. María Antonieta, bueno, quien sí era culpable de traición a Francia, pues fue decapitada durante el gobierno del terror, ¿no? En esta imagen se representa, pues, a María Antonieta siendo llevada ante la guillotina. Muy bien. Se aprueba una constitución, para eso estaba la convención, para crear una nueva constitución, y lo hace. En esta constitución se aprobó el voto universal masculino. Así que cualquier varón mayor de edad, sin importar su condición económica, podía votar en esta república. Así lo decidieron los jacobinos que dirigían la convención. Ellos estaban de acuerdo con que todos los hombres voten. Muy bien, eso sí no le gustó a gente muy rica que decía, no, pero la gente más pobre pues no tienen educación, no debería darse derecho al voto. Así que se discutía sobre quiénes deberían tener derecho a voto. También se creó un calendario revolucionario. Es decir, ellos van a comenzar a contar los años. Desde el momento en que se fundó la República, pues van a contar, este es el primer día del año 1. Y así, año 2, año 3. Ya no van a usar el calendario que usamos, pues, hasta ahora nosotros. No, su calendario era otro. ¿Ya? En el mundo existen varios calendarios, ¿ah? Solo que el calendario más usado es el calendario gregoriano, el que tenemos también en el Perú, el que nos dice que hoy estamos 22 de noviembre del año 2021. Pero si vives en, no sé, en un país árabe, en China, no sé, en Israel, puede que la fecha sea otra, ¿no? Porque usan calendarios diferentes. O pueden usar más de un calendario, ¿no? Para ellos un calendario y para su relación con otros países otro calendario. Eh, Muy bien. Ese calendario luego lo eliminan y vuelven al calendario gregoriano, que es como se llama el calendario que usamos la mayoría de países. Muy bien. Tenemos la guerra de la Vendée. ¿Qué es esto? A ver, te decía que no todos estaban de acuerdo con lo que la revolución estaba haciendo, o con haber decapitado a Luis XVI, con haber creado la república. Habían quienes preferían la monarquía, eh, o estaban en contra de la dictadura de Robespierre, ¿no? Estaban en contra que Robespierre eh, obligatoriamente lleve a los jóvenes a la guerra, las levas. ¿Ya? Era necesario, decía, defender a Francia que está siendo atacada, pues, levas forzosas. ¿Ya? Y habían, pues, padres que no querían que sus hijos sean llevados, pues, al campo de batalla. Por supuesto, ¿no? ¿Ya? Recuerdo que cuando ya tenía la de ustedes, un poquito más, la leva era algo normal. No estábamos en guerra con un país, pero sí contra el terrorismo. Y había el temor, pues, a que a los jóvenes los lleven a la fuerza también allá.
Así que en una provincia, en el mapita, ahí se ha mandado a nuestros hijos a la guerra. ¿Ya? Nosotros no queremos involucrarnos con esta revolución. Muy bien, entonces el gobierno de Robespierre, los parisinos, ahí están, ¿no? En París, en la capital, mandaron tropas para, pues, tomar el control de la provincia de la Vendée. Esa gente se defendió y se dio una guerra civil. ¿Quién perdió? Pues perdió la Vendée. Su gente fue, pues, asesinada en su mayoría. Entonces, por un lado, la revolución, pues, con la Marsellesa, ¿no? Infunde unidad, pero por otro lado, se están matando entre franceses. Así que por eso hay gente que dice, la Revolución Francesa fue excelente, ¿no? Y otros dicen que fue un proceso terrible, ¿no? Hay detractores, ¿no? Y defensores de la Revolución Francesa, como de todo, ¿no? Muy bien. Aquí tenemos una imagen donde un revolucionario está escribiendo la palabra fraternidad en francés. Recuerda que el lema de la revolución era libertad, liberté, igualité, fraternité. ¿Ya? ¿Qué tal el francés? Ya, fraternidad era uno de sus principios. Miren, este revolucionario está escribiendo la palabra fraternidad con la sangre de esta persona a quien ha matado. Es solo una imagen, no es algo real, ¿no? Pero representa la ironía en la revolución. Que por un lado se dice algo, pero se hace pues lo contrario, ¿no? ¿Cómo vas a matar franceses y, ¿no? Decir pues fraternidad, ¿no? Ya, como todas las cosas, pues hay luces y hay sombras, ¿no? Ahora, algo que también ocurrió es que entre los propios líderes de la revolución se van a matar, ¿ya? Dicen que la Revolución Francesa, pues, mató a sus propios líderes, ¿no? Decapitó a sus líderes. Bueno, tenemos aquí a un periodista llamado Marat. Marat era un periodista de esos radicales que dicen, pues sí, hay que tomar tal cosa, estos son los culpables, asesínenlos. Pues era un periodista incendiario, era uno de los que estaban a favor del terror, estaba de acuerdo con que se decapite, ¿no? a mucha gente. Él escribía en un diario llamado El Amigo del Pueblo. ¿Ah? ¿Qué tal nombre? El Amigo del Pueblo. Del pueblo a favor de la revolución será, ¿no? Porque a los demás, pues, él escribía, colocaba nombres. Él, como periodista, pues, averiguaba, buscaba fuentes, decía, sí, estas personas son traidores, y los publicaba. Y estas personas que salían en el periódico, pues, eran detenidas, eran decapitadas. Así que Marat fue responsable también de muchas muertes en la revolución. Hasta que un día una mujer pues lo apuñala, ¿no? Lo calla, ¿no? La idea era callar a este hombre, ¿no? Que ya no escriba, ya no publique más. Y bueno, lo mataron. Otro personaje que también quiero destacar es Danton. Danton, ya otro líder de la revolución, del partido jacobino, igual que Robespierre, igual que Marat. Danton también estuvo de acuerdo con el gobierno del terror. Sí, decapitaciones, hay que acabar con la oposición. ¿Te imaginas que existiera el terror en el Perú actualmente? Pues imagina que el presidente mande decapitar a los líderes de los partidos políticos opositores, ¿no? Pues como Robespierre lo hizo, ¿no? Terrible. Danton estaba a favor del terror, pero luego cambió de opinión. Como vio tantas muertes, creyó que pues estaban excediéndose. Así que buscó parar con el terror. Robespierre, cortemos con esto, ¿no? Robespierre lo consideró un traidor a Danton.
y lo decapitaron. A Danton, que había sido pues un actor importante. Igual pasó con otros actores como Desmond Lins. A Desmond Lins lo mencionamos la última vez, la primera vez que estudiamos la Revolución, la primera parte, dijimos que él fue el que hizo el llamado para la toma de la Bastilla, pues, y ahora le cortan la cabeza, a pesar que era uno de los revolucionarios. Es que Robespierre veía que estos otros líderes podían hacer peligrar su posición. Ya él era el gobernante y bueno, toda competencia tenía que ser eliminada. Y si no estás conmigo, estás contra mí. Así piensa todo radical, ¿no? ¿Estás conmigo o estás contra mí? ¿Cómo terminó el terror? Terminó con un golpe de Estado. Solo de esta forma podía ponerse fin, pues, a esta dictadura. Al golpe se le conoce como la reacción termidoriana. ¿Ya? Muy bien. Los que le dieron golpe fueron los grupos moderados de la convención. ¿Ya? Entre ellos estaba, pues, los girondinos, que ya estudiamos, ¿no? Fue un golpe de Estado. Aprovecharon que la gente le tenía miedo ya a Robespierre por tantas muertes, ¿no? Creían pues que algún día, un día de estos, su nombre iba a aparecer en las listas de los acusados y que acá un par de días terminarían pues sin cabeza, ¿no? Tienen miedo a Robespierre y esto permite pues que el golpe triunfe. En una dictadura necesitas el apoyo de la gente. Si lo pierdes, pues ya caes, ¿no? Te sacan, ¿no? Otro golpe. Muy bien, y así terminó el gobierno del terror. Los jacobinos son sacados del poder y Robespierre fue detenido. Robespierre fue enjuiciado. ¿Y qué le pasó a Robespierre? Pues también fue decapitado, ¿no? Así que el terror terminó. Seguirán habiendo decapitaciones, pero ya, digamos, dentro de lo normal, entre comillas, ¿no? No, pues, en el número que se había dado durante el gobierno del terror. Así que cuando en temas de la Revolución Francesa nos ponen una imagen de guillotinas, pues normalmente esa imagen lo relacionamos al gobierno del terror. Muy bien, los girondinos recuperaron el control de la revolución. Ellos eran, ¿recuerdas?, los moderados. Los jacobinos eran los radicales. Los moderados ahora tienen el control y por eso las decapitaciones disminuyen. Ah, pero también cambiaron la constitución, porque ellos no estaban de acuerdo con que todos los varones voten. No, solo debían de votar solo un sector, aquellos que tenían propiedades. Muy bien, ahora que ya hay una nueva constitución, se estableció que el gobierno recaía en manos de 5 personas. ¿Ya? Ellos no crearon un gobierno de un presidente como tenemos en el Perú, ¿no? Sino el gobierno de 5 directores. Muy bien, por eso estamos colocando directorio. Muy bien, estudiemos entonces en estos minutitos que nos quedan, 3 minutitos, qué pasó durante el directorio. Ya, esto es más corto, menos mal, que el tiempo ya no nos da. A ver, entonces, internamente se habían calmado un poco las cosas, pero por fuera todavía la guerra continuaba. Aún quedaban Austria luchando contra Francia, Inglaterra luchando contra Francia. Entonces, el gobierno del directorio llamó a un general provinciano, había nacido en la isla de Córcega, de baja estatura, dicen, un general llamado Napoleón Bonaparte. Ya, entonces él aparece en estos momentos como general, aún no es emperador para nada, es general. Muy bien, Napoleón
es nombrado general del ejército que fue enviado a Italia. A Italia. Pues sucede que en esta época el norte de Italia estaba dominado por los austriacos. Y desde allí, como Italia es frontera con Francia, desde allí los austriacos presionaban, ¿no?, queriendo invadir Francia. Así que Napoleón ve a Italia y derrota a los austriacos. Otros habían caído. Napoleón, pues, esta vez fue y logró vencer. Ya, se dieron varias batallas, allí mencionamos un par, Arcole y Rivoli. No es necesario que te memorices los nombres de estas batallas, no te voy a preguntar por esas batallas. Sí te podría preguntar, pues, ¿cuál fue la primera campaña exterior que tuvo Napoleón y que lo hizo famoso? Pues, la campaña de Italia. Barrió con los austriacos. Entonces, ahora el nombre de Napoleón se hizo famoso en Francia. Un general victorioso, ¿no?, un héroe. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Muy bien. Después de esta campaña vino la campaña de Egipto. Ahora a Napoleón lo mandaron de Italia, lo mandaron a Egipto, que está en el norte de África. ¿Por qué lo mandaron a Egipto? Porque Inglaterra, que era el enemigo principal de Francia, Inglaterra hacía comercio con sus colonias en Asia. Ya dominaba partes de la India. Para no darse la vuelta por todo el continente africano con sus barcos para llegar hasta la India, Inglaterra, ¿qué hacía? Iba por el mar Mediterráneo, llegaba hasta Egipto, transportaban sus mercancías, en otros barcos seguían hasta la India. O sea que Egipto era un paso necesario en el comercio de Inglaterra. ¿Ya? Por ahí pasaban la mercancía de Inglaterra a la India o de la India a Inglaterra. Entonces lo mandaron a Egipto para que Napoleón tome el control de ese lugar y bloquee el comercio inglés. Si le malogramos sus negocios, vamos a arruinarles su economía a esos ingleses, ¿ya? Y a la burguesía inglesa lo que más le afecta, pues, es que choquen con sus negocios, ¿no? Pues bien, entonces Napoleón fue a Egipto, peleó contra los turcos que estaban allí, aliados de los ingleses, y los derrotó en la llamada Batalla de las Pirámides, ya que pelearon junto a las pirámides de Keops, Kefren y Miserinos. Fue una victoria la Batalla de las Pirámides para Napoleón Bonaparte. Muy bien. Por otro lado, el gobierno del directorio era acusado de ser, pues, un gobierno incapaz, un gobierno corrupto, ¿ya? Y muchos decían, Napoleón, Napoleón. Así que Napoleón Bonaparte dejó Egipto, volvió a Francia y decidió aprovechar su popularidad, que estamos en medio de una guerra y qué mejor, pues, tener a un general exitoso, ¿no? Así que Napoleón dio un golpe de Estado. Este golpe es conocido como el golpe del 18 de Brumario. Por el nuevo calendario tiene este nombre, ¿no? 18 Brumario. ¿Ya? Muy bien, este golpe de Estado, un 9 de noviembre de 1799, permitió que Napoleón Bonaparte llegue al poder. Disolvió el directorio. Este gobierno fue sacado y ahora Napoleón va a dirigir a Francia y va a continuar con la guerra. ¿Ya? Así que la próxima semana seguiremos hablando de Napoleón como cónsul y luego como emperador. ¿Ya? Vamos a terminar esto con el golpe de Napoleón. ¿Ya? Ahí está Napoleón Bonaparte. Muy bien. Entonces, muchachos, dejamos aquí, pues, la historia de esta revolución. Continuamos la siguiente. Muy bien. Nos queda poco tiempo. Vamos a tomar nuestro temático para finalizar. Muy bien.
Sería todo entonces, muchachos. Cualquier problema con el examen nos lo hacen saber, ya saben. ¿Ya? Listo, chicos. Todos ingresen a intranet al temático de Historia Universal. Listo.